Hola, hoy voy a explicar lo que son las curvas circulares simples. La unión de las tangentes se hace por medio de curvas circulares, que estas pueden ser simples, compuestas o curvas irregulares. Estas son arcos de círculo y se emplean para unir dos tangentes consecutivas. Bueno, como sabemos, la velocidad del proyecto se calcula con el radio mínimo, que aquí lo tenemos, esta es su fórmula, que es igual a 0.0282 por v al cuadrado. Y también tenemos el grado máximo, que es igual a 1145.92 entre el radio y el mínimo, o también es igual a 14.600 por mu, donde mu es el coeficiente de fricción lateral más la sobrelevación máxima entre la velocidad del proyecto al cuadrado. Posteriormente, tenemos para calcular la determinación de subtangente, tenemos que ST es igual a RC por tangente por la tangente del ángulo de deflexión de la espiral entre dos. Posteriormente tenemos la longitud de curva, que es parecida a la fórmula, que sería LC es igual a 20 por ángulo central de la curva circular menos el GC. Luego tenemos el cálculo de la curva, que en este caso la fórmula que nos indica es esta. C es igual a 2RC por seno del ángulo de deflexión entre 2. Continuamos con la ordenada media, que tenemos dos fórmulas. M es igual a RC menos RC coseno del ángulo de deflexión entre 2, y de igual manera tenemos que M es igual a R por 1 menos coseno por el ángulo de deflexión entre 2. Posteriormente pasamos a la externa, que sería E es igual a RC por secante del ángulo de deflexión entre 2 menos RC. Y recordando igual que pues la secante por el ángulo de deflexión entre 2 es igual a 1 entre el coseno por el ángulo de deflexión entre 2. Para los cadenamientos, lo que ocupamos son estas dos fórmulas, que en este caso Km indica el kilometraje del proyecto. Una vez que tenemos los elementos geométricos, pasamos a utilizar los datos para trazar la curva y así la ubiquemos en la misma. Bueno, también debemos de definir la longitud de las cuerdas según sea el GC. Aquí tenemos que si el GC es menor o igual a 10, tenemos que la longitud de cuerda tiene que ser de 20 metros. Para que es menor a 20 y mayor a 10, tenemos que 10 metros. Y si es mayor a 20 pero menor a 40, tenemos que usar una de 5 metros. Las curvas circulares compuestas son aquellas que son la unión de dos curvas simples consecutivas, que pueden ser en el mismo sentido o de forma inversa. Normalmente estas se utilizan en las intersecciones a nivel y a desnivel para unir dos caminos. Después tenemos las curvas de transición. Estas son varias curvas unidas entre sí, pero estas van variando sus radios, aunque pueden tener cuerdas constantes que pueden ser de 10 a 5 metros. Este tipo de curvas suelen ser muy usadas en caminos y ferrocarriles, y pues igualmente donde se tiene una mayor variación en el trazo de curvas para ferrocarriles, y pues donde normalmente la longitud puede ser hasta 0. Después continuamos a que la expresión que se encuentra aquí es conocida como clotoide o espiral de Euler, en donde K es una magnitud constante. Para su cálculo es necesario definir un proceso. Bueno, LE va en función de la velocidad del proyecto. Para el cálculo del kilometraje, lo que hacemos
es utilizar las fórmulas que ya mencioné de este lado y se divide la longitud de espiral en diferentes partes iguales. Y pues de igual forma debemos de considerar estos cadenamientos. Para calcular la longitud mínima de espiral, lo que se hace es multiplicar 0.035 por la velocidad del proyecto al cubo entre r, en donde r es el radio de la curva circular central. Para el Smirnov lo que hacemos es multiplicar 0.035 por la velocidad del proyecto por la velocidad del proyecto al cuadrado entre el radio de la curva circular más 127 por la sobreelevación. Y bueno, para finalizar, nos mencionan la fórmula de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es LE es igual a 8BS, donde sabemos que LB es la longitud mínima de curva espiral, B es la velocidad de proyecto y S es la sobreelevación.